Entonces Dios quiere que usted pase de ser un simple miembro de una iglesia a que pase a ser o crezca o transicione a un nivel de ser un verdadero hijo, que valore el don, que valore los regalos que Dios te dio. Y después de Cristo, el mayor regalo que Dios te ha dado a ti son los padres espirituales que Dios puso como dones. Y ese profeta tiene que amarlo a usted, preparar esa palabra, pedirle al Señor que se la dé para que usted absorba lo que Dios tiene para tu vida a través de ese profeta. Pero el problema de muchas iglesias es que hay muchos miembros, pero muy pocos hijos. Y para poder comprender el propósito de Dios para su iglesia, es necesario que usted pase de ser un simple miembro de iglesia a ser un verdadero hijo espiritual de una casa espiritual, que reconozca su casa espiritual, sus hermanos espirituales, sus padres espirituales. Cuando usted ve a Pablo, Pablo dice: a mi hijo Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Tito, hijo en la fe. Juan dice: no hay mayor gozo que este, que yo sepa que mis hijos crecen en la verdad. Cuando Elías iba a ser traspuesto, Eliseo dijo: Padre mío, su gente de a caballo. Los reyes le decían padres a sus profetas. Jesucristo no vino a revelar un Dios. Jesucristo vino a revelar un Padre. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Si yo como miembro de una iglesia no aprendo a comportarme como hijo y a conectarme como hijo, nunca podré obtener una herencia como hijo. A usted se le dará pasto, pero no herencia. Y yo le pregunto: ¿qué quiere usted? ¿Pasto o herencia? Las ovejas que reciben, ¿cómo son llamadas en la Biblia las ovejas? Torpes, ciegas, brutas, que no sirven sino para esquilarle la lana y arrancarle hasta el cuero si es posible. Porque los hijos son diferentes, no son como ovejas. Los hijos son inteligentes, los hijos son emprendedores, los hijos reciben fe, reciben mentoreo, son enseñables, dejan que los corrijan, crecen y luego se multiplican, son fructíferos. Entonces el hecho de que la Biblia diga de que Dios tenga que hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, significa que en la iglesia por años y por siglos ha habido una desconexión por falta de revelación en la vida de la gente que va a esas iglesias. ¿Por qué? Porque hay una falta de honra hacia la asignación espiritual que Dios puso en esa iglesia, como pastores, como profetas o como apóstoles o como padres espirituales de esa casa. Y cuando existe una conexión espiritual, la iglesia es bendecida, los padres son amados y honrados, y los hijos reciben herencia espiritual. No solamente ellos, sino también los hijos de los hijos y los hijos, gloria a Dios. Entonces no puede haber una desconexión entre padres e hijos. Malaquías enfatiza que si el corazón de padres e hijos no se conecta, habrá una atmósfera de maldición, donde la iglesia estará estancada, donde la iglesia estará impedida a extender el reino de Dios en la tierra. Pues la realidad es que si no te conectas verdaderamente, te estás perdiendo de una verdadera bendición, y esa bendición es identidad. No tienes identidad porque no estás conectado. Estás al margen de lo que sucede en tu casa espiritual, y tarde o temprano terminarás por irte, porque eso lleva a la falta de identidad, a una desconexión y luego un abandono. No quieren romper sus esquemas mentales, no quieren romper sus esquemas religiosos que les impiden conectarse verdaderamente como hijos y como verdaderos miembros, ahí sí, de una casa espiritual que los bendice y que los lleva a mentorearle su destino profético. Entonces Dios está haciendo una reconexión entre padres e hijos. El espíritu de Elías tiene que ver con el Espíritu Santo trayendo esa reconexión. Por eso dice la Biblia: entonces Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tremendo. Ese es el mismo espíritu que vino con una doble porción en Eliseo para desarrollar un ministerio poderoso que tuvo un alcance mayor que el del padre Elías, haciendo las mismas tareas, un mayor alcance, porque Eliseo fue alguien que supo conectarse con su profeta.
Eliseo supo conectarse con su padre, se identificaba con él. Por tanto, no pidió unción. ¿Qué pidió? Herencia, que es mayor que unción, que es mayor que dinero, que es mayor que cualquier cosa. A ti te pueden dar dinero hoy, pero tú te lo gastas hoy. Pero si a ti te fortalecen la fe, eso te va a alcanzar para que tengas miles de cosas de ahora en adelante. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Eso es mayor. Eso es mayor que cualquier cosa. Entonces, por consiguiente, existen causas carnales y satánicas que te pueden desconectar de tus padres espirituales. Y vas a pasar de ser hijo a bastardo. ¿Qué quiere ser? Dice ese bastardo de alguien que anda sin padre. Pero cuando usted conoce un padre, usted ya dejó ese nivel y ya dejó esa atmósfera. Hay cosas que te desconectan de tus padres. Lo primero que te desconecta de tus padres es la rebeldía. ¿Sabe quién fue el primer parricida? ¿Usted sabe qué es un parricida? Alguien que se va en contra de sus padres, que atenta contra ellos. El primer parricida fue Lucifer, que se llamaba Luzbel. Isaías 14, vamos allí. Versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, es decir, junto a los ángeles de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. O sea, solamente una persona que ya perdió el control y la sabiduría y que está corrompido totalmente, se le ocurre semejante locura de ir a destronar a Dios. Hubo uno, Lucifer. La rebeldía podemos definirla como una sublevación, faltando a la obediencia debida. La rebeldía es la aberración espiritual de alguien desobediente que se opone tenazmente a lo espiritualmente establecido por Dios. También podemos definir la rebeldía como la actitud de oposición, una actitud de violencia y tenacidad a lo establecido por la autoridad espiritual que Dios puso en una iglesia. El rebelde se aparta de los principios establecidos para obedecer sus propios caprichos, para obedecer sus propios deseos. Usted no ve que cuando un hijo está rebelde, no obedece, se junta con las amistades que usted dice que no se junte, hace lo contrario a lo que usted dice que hace, y entra a la hora que le da la gana porque ya está rebelde, contesta como le da la gana, hace lo que le da la gana. Entonces al rebelde hay que echarlo fuera. Por eso cuando es lanzado fuera del cielo, la rebeldía fue tal que dañó la tierra, porque la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio era Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? ¿Usted cree que Dios va a crear algo desordenado y vacío? Hubo alguien que la desordenó y la vació. Porque es que el rebelde quiere vaciar algo. Dios no deja que vacíe nada. El mar siguió ahí. Entonces, Satanás fue el primer parricida que existió, porque intentó no solo atentar contra Dios, sino que dijo, lo voy a destronar, lo voy a quitar de su trono. O sea, se creyó con tanta autoridad. Y todo porque su sabiduría estaba manchada, su sabiduría estaba corrompida, porque la misma Biblia dice en Ezequiel capítulo 13, versículo 28 en adelante, dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló a ti maldad. Corrompiste tu sabiduría, dice la palabra. Entonces por eso la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes para que puedan derrotar la rebeldía satánica que se quiere incubar en su corazón. Entonces el diablo odia a los humildes porque los humildes siempre están conectados con el Dios de poder y están conectados con su Padre espiritual. Por eso el diablo los odia tanto. Y la gente rebelde, ¿con qué cree usted que anda? La gente con la cual tú te asocias comienzan a transformar tu carácter para bien o para mal. Entonces la gente rebelde anda conectada ¿con quién? Con rebelde. ¿Por qué?
Porque la rebeldía es un enemigo oculto que te hace actuar como hipócrita. Usted no es capaz de guardar esa hipocresía, tarde o temprano tiene que aflorar lo que es. ¿Entiende? La realidad es que tarde o temprano Dios saca a los rebeldes, porque Dios no quiere gente rebelde heredando. Y aunque se vayan con algunos dones, aunque se vayan con alguna formación, perdieron su herencia. Entonces la rebeldía es lo primero que te desconecta con tus padres. Pero miremos lo segundo. La ingratitud es lo otro que te desconecta con tus padres. La ingratitud. ¿Quién podríamos agarrar aquí de parche en la Biblia para decir que son ingratos? No hay unos más perfectos que Adán y Eva. No hay unos más tremendos para ilustrar esto que Adán y Eva. ¿Sí o no? Capítulo 3 de Génesis, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Yo le pregunto, ¿qué les faltaba a Adán y Eva en ese huerto? ¿Vivía mejor que nosotros? ¿Había una gripa? ¿Había una fiebre? ¿Un virus? ¿Una bacteria? ¿Un sida? ¿Un herpes? ¿Un dolor de cabeza? ¿Una muela coca? No había nada de eso, porque la enfermedad no estaba ahí. Usted no tenía necesidad de médico. ¿Sí o no? Necesitaban algo para comer, todo lo tenían en el huerto. Sin embargo, estaban ¿cómo? Inconformes. No es que nosotros queremos algo, pagarle con ingratitud a Dios. Se les olvidó que Dios los creó. Se les olvidó que la presencia de Dios estaba con ellos. Escuchaban la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Se les olvidó que ese huerto era de ellos y Dios lo hizo especialmente para ellos. ¿Cuál fue la envidia de Satanás? Ese huerto. Él lo cuidó, pero él se dio cuenta que seres inferiores a él iban a venir a ocuparlo, el hombre. Y se llenó su corazón de odio, se llenó su corazón de envidia y destruyó el huerto y lo dejó vacío. Y Dios volvió y reordenó y recreó nuevamente todo para dejarles ese huerto a ellos. Aguas cristalinas, comida la que quisieran, no había cansancio, no había fatiga, no había enfermedad, eran eternos, no morían. Sin embargo, no estaban contentos, porque así es el ingrato. Usted lo puede llenar, usted le puede dar lo que sea y nunca está contento con nada. La ingratitud es la falta de agradecimiento de un individuo que se olvida de la ayuda y el amor que otra persona le ha dado. El ingrato es alguien que no tiene sentimientos para agradecer, no tiene sentimientos para honrar al que lo amó y al que lo ayudó. La ingratitud es sinónimo de soberbia. La ingratitud es sinónimo de egoísmo. Porque el ingrato se caracteriza porque ignora el bien que le hacen los demás. Al ingrato se le dificulta reconocer los méritos ajenos, porque la envidia lo lleva a sentir rencor por lo que otros tienen. Adán y Eva estaban bendecidos. Ellos gozaban de la misma presencia del Padre, pero ¿qué los llevó a la ingratitud? A sentir codicia. Se dejaron engañar. Satanás entró en escena y le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, no comas de ese árbol. No, es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol, ustedes van a ser como dioses. No le digo lo que Dios dijo. Dios dijo: el día que coman del árbol, ciertamente ¿qué? Mueren. Pero el diablo dijo: no, antes van a vivir, van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Y yo, ¿cómo vamos a ser como dioses? Entonces, claro, ella vio
vio que el árbol era bueno, codiciable, su fruto era bueno, comió. ¿Sucedió algo? No sucedió nada. Pero cuando Adán comió, que era la cabeza, que era la autoridad, los ojos de ambos fueron abiertos, porque ella era de la esencia de él. Eran una sola carne. Y al comer él, los ojos de ambos se abrieron. Conocieron que estaban desnudos. Y vieron que la voz de Dios estaba paseando por el huerto. Se escondieron. Y fueron tan tremendos que volvieron artesanos. Inmediatamente agarraron y se cubrieron con unas hojas grandes. No sé, hijo de plátano, de lo que sea, pero se cubrieron. Y después Dios les dijo: ¿quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Es que comieron del árbol que les dije que no comieran. ¿Y sabe qué dijo Adán como cabeza? Mire la cabeza, fue ella. Oiga, ¿qué cabeza? En vez de decir, yo soy el culpable, perdónela a ella. Y después le preguntó a la mujer: ¿qué hizo usted? Ah, la serpiente. Todo el mundo tiene excusas para evadir su responsabilidad. Y le preguntaron a la serpiente. No, de una vez la maldición. Tremendo. Entonces ellos gozaban de la presencia, pero se dejaron engañar por el enemigo. Porque el diablo es experto en desconectar a quienes ya no son agradecidos. A los ingratos, él los desconecta. Los desconecta. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 2:3? Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Entonces notemos que este texto habla del peligro de una desconexión, porque el creyente tiene que vigilar en no caer en un letargo espiritual. La ingratitud te desconecta de tus padres, porque cuando tienes ese sentimiento tan ruin, se te olvida quién te formó. Se te olvida quién te dio oportunidades de servir en la iglesia, quién fue el que te ungió, quién fue el que te reveló a Cristo, de quién recibiste esa herencia, cómo creciste hacia al lado de quién te aconsejó. Entonces, un hijo agradecido nunca se desconecta, nunca, de sus padres, porque sabe que necesita de su cobertura, de su mentoría, de su amor, de sus dones, de su unción, de su visión, de su herencia. ¿Por qué? Porque hay una conexión. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Hay una conexión. Entonces no puedes desconocer que Dios te regaló un don. No puedes menospreciar el don con ingratitud. 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. Mire lo que les dijo Pablo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados. Mire lo que le dice esa iglesia: ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinase para que nosotros también reinásemos juntamente con vosotros. O sea que lo que le está diciendo Pablo: hagan lo que hagan, y si prosperan es porque nosotros lo formamos. Yo no sé cuánto le da la gloria a Dios. Pablo dice: si ustedes reinan, nosotros también. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la ingratitud produce un espíritu de independencia que se gestó en el corazón de Adán y Eva. Ellos dijeron: ya reinamos sin Dios, ya tenemos un paraíso, ya tenemos todo esto. Si comemos el fruto, somos como dioses. Se dejaron engañar del diablo y procedieron con ingratitud. Y cuando abrieron los ojos dijeron: qué mal cometimos. Pero ya Dios no se ocupó de ellos. Ya Dios le había dicho a los querubines: me sacan ese par de ingratos de allá, porque a veces es Dios quien los tiene que sacar. Me los saca de acá, y se van a parar con 10 espada y van a guardar la puerta para que no vuelvan a entrar. Porque qué tal que alarguen su mano y coman ¿cuál? ¿De cuál árbol? El de la vida. Usted imagina 2 pecadores eternos. Entonces se creyeron autosuficientes, perdieron un paraíso, perdieron a un padre. Por eso Pablo le recuerda a los Corintios, versículo 14, donde estábamos, capítulo 4. Él dice: no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo Jesús yo os engendré. Por eso él seguía siendo el Padre. Yo os engendré en el Evangelio. Y la verdad más contundente es que no eres hijo por asistir a una iglesia. Eres hijo espiritual
Porque te engendraron en el evangelio. ¿Cuándo te engendran en el evangelio? Cuando te revelan verdaderamente a Cristo. No te lo predican, te lo revelan. Y entonces usted recibe esa revelación y usted sabe quién es tu mentor, quién es tu padre, y tú te conectas a la predicación de ese hombre de Dios, a la unción de ese hombre de Dios. Usted sabe que la fe la arrebata de tu padre, la unción la arrebata de tu padre. La falta de honra te desconecta de tus padres. La falta de honra. La falta de honra. Mucho cuidado usted que ha deshonrado a su mamá. Usted que ha deshonrado a su papá. Usted no sabe lo que le espera con sus hijos. Arrepiéntete de ese pecado. Porque lo que el hombre siembra, eso también recoge. Y cuando te desconectas de tus padres, te vas a asumir la actitud de Cam, los cuales se deleitan en ver los defectos de la autoridad. ¿Por qué? Porque van a enterrar sus virtudes, van a enterrar las bendiciones, van a enterrar su unción, van a enterrar lo que esos padres representan para ellos. Los Cam se desconectaron fácilmente de su padre, porque nunca son conscientes de lo que su padre representa espiritualmente. Entonces Dios, antes de llevarte a un nuevo nivel espiritual, primero te hace ver la humanidad de tu autoridad para usted poder absorber lo que ese hombre y esa mujer de Dios tiene. Entonces, si tú no eres capaz de soportar la humanidad de tu autoridad, ¿qué eres capaz de soportar en la vida? ¿Te gusta que te traten bien a toda hora? ¿Ah? Entonces, la honra es un principio que te conecta con la bendición. ¿Entiende? Y alguien que se desconecta de sus padres habla mal de la iglesia, habla mal de los líderes, habla mal de la visión, de los programas, de todo. Y usted no solamente deshonra a sus padres cuando le ve un defecto, les critica, sino también les deshonra cuando no les obedece. Usted deshonra a sus padres espirituales cuando llega tarde a la iglesia. El que obedece, el que no quiere perderse. ¿Sabe quién es el que obedece? El que dice, hay un retiro, yo estoy ahí. Ay. Hay una vigilia, ahí estoy. ¿Van a ayunar? Claro que sí, cuenten conmigo. Vamos a darles con toda, porque yo estoy conectado con mi papá, yo estoy conectado con mi mamá, yo estoy conectado con mis hermanos, estoy conectado en mi iglesia y estoy conectado con Dios. Yo no sé cuánto le da la gloria al Señor, pero hay una conexión. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 6, versículo 1? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pablo está llevando este asunto a algo espiritual, en el Señor. No le está diciendo obedezca a su papá y a su mamá, no, en el Señor tienes padres. No sé si me está entendiendo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora sí, ya dice de otros padres. Primero dice obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice honra a quién, a tu padre y a tu madre. Y ahora ya está hablando de padres genéticos, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Por qué tantos muchachos están muriendo jóvenes? Por rebelde, por desobediente. ¿Por qué fracasan tan jóvenes? Por rebelde, por desobediente. ¿Por qué usted ve que un joven tiene tantos sueños, tantas ilusiones, quiere estudiar, quiere sobresalir, quiere ir a las naciones, quiere ir a una cosa, quiere ir a la otra, y de un momento a otro ya no quiere nada? Porque ya sus sueños se frustraron por sus propios errores, sus propias caídas. Entonces muchos cortan el cordón umbilical espiritual con sus padres espirituales y se mueren fácilmente porque ya no hay vida, no hay principios, no hay honra. Simplemente están desconectados de su herencia, nunca se identificaron. Y si no hay conexión con tus padres, simplemente usted comienza a morirse porque no tiene un mentor.